Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Mi nombre es Juan Esteban y estamos estudiando temas proféticos. El día de hoy vamos a estudiar la historia de la redención y el gran conflicto universal. Agradezco a todas las personas que ven y escuchan estos videos y los comparten. Recuerda, mi nombre es Juan Esteban y estamos compartiendo momentos proféticos, tardes proféticas. Sin más preámbulo, vamos a inclinar el rostro, ponte en modo oración mientras que yo oro. Bendito Dios, en esta hora suplicamos tu presencia, que nos llene de toda sabiduría para entender tu palabra. Úsame conforme a tu santa y divina voluntad, y que todo oyente y que pase a ver este video sea bendecido por tu palabra. Bendícelo al que ve y escuche y a su familia también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hoy en especial a estudiar un tema y una pregunta que surge o que se hace mucha gente y dice: ¿por Dios creó a Satanás o Satanás se creó a sí mismo? O otra pregunta que hace la gente es: si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? Entonces vamos a mirar, metiéndonos, basándonos en la Biblia, cómo o de dónde inicia todo este tipo de, dándole respuesta a estas preguntas. El origen del pecado y el pecador es lo que vamos a mirar. La historia del querubín rebelde llamado Luzbel, el ángel de luz, y conocido hoy en día como Satanás, el engañador de los hombres. Dice: de Lucifer, ángel de luz, a Satanás. Ahí lo vemos, está allí como ángel de luz. Dice en Ezequiel 28:12, dice: Hijo del hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová, el Señor Jehová. Tú echas el sello de la propiciación, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda vestidura, el sardio, taupacio, diamante, crisólito, ónice, berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro, y los primeros de tus tamboriles pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, que yo te puse en el monte santo de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eso es en primera instancia lo que el Señor creó. Dios creó a un ángel perfecto, como lo describe Ezequiel capítulo 28 de 12 al 5. Es la descripción perfecta que se hace de Luzbel, en este caso Satanás. El comentario bíblico adventista, tomo 7, página 171, dice: el primer pecador fue uno a quienes Dios había ensalzado grandemente. Es representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. Poco a poco Satanás fue complemecido al deseo de ensalzamiento propio. La escritura dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, aunque toda su gloria provenía de Dios. Este poderoso ángel llegó a ser considerado como algo propio. No contento con su posición, aunque era honrado por encima de las huestes celestiales, se atrevió a codiciar un homenaje que solo le correspondía al Creador, en vez de procurar que Dios fuere supremo en el afecto y en lealtad de todos los seres creados. Procuró como conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad, y al
codiciar la gloria que el Padre Infinito ha conferido únicamente a su Hijo. Este príncipe de los ángeles inspiraba un poder que solo correspondía a Cristo. Comentario bíblico, página 172, dice: la rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo de la naturaleza y los terribles resultados del pecado. La actuación del gobierno de Satanás, sus afectos, tanto como sobre los hombres como sobre los ángeles, demostraron cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina. Lo que hemos leído y comprendido hasta el momento es que Dios crea un ser perfecto llamado Luzbel, y ese ser se enalteció en sí mismo y quiso ser igual a Dios y tener la misma reverencia que tenían todos los ángeles de Dios. Entender también que Lucifer era la persona del universo, la más importante de entre los ángeles, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la eterna deidad. Sin embargo, después de la autoridad de ellos venía la autoridad de Luzbel, que era también considerado un ángel poderoso. Sin embargo, su corazón se llenó de odio porque debía de rendirle pleitesía o honores a un ser que en este caso estaba representado como Jesús, que era Miguel, el arcángel Miguel. Entonces Satanás, previamente, unos siglos en el tiempo eterno hacia atrás, Dios tomó una decisión y en su futuro vio que ¿qué es lo que Dios hace? Dios hizo un concilio. El único que conforma el aspecto físico del Dios en su plenitud es el que hace el papel o que hace la persona del Padre. Por eso Satanás no se rebela contra Miguel ni contra el Espíritu Santo, sino no se rebela contra el Padre, porque él sabe que él es el Dios todopoderoso, pero él sí se rebela contra el príncipe, al arcángel Miguel, que lo ve igual. Entonces Dios hizo un santo concilio en el eterno hacia atrás, y vio que una de su creación se rebelaría contra él. Entonces inicia el plan de la redención. ¿Cuál es el plan de la redención? El plan de la redención consistía en que uno hizo el papel del Padre, otro hizo el papel del Hijo y otro hizo el papel del Espíritu Santo, porque no solamente se revelaría a Satanás, sino otro grupo de seres humanos que todavía no hemos hablado de ella, pero que en el siguiente estudio lo vamos a ver. Pero el propósito como tal, lo que quiero que tengas en cuenta es que cuando Jesús crea a Satanás, y al crearlo, cuando lo ve, Satanás cuando ve a Jesús, ve un arcángel igual que él. Entonces cuando Dios hacía este tipo de santos concilios, solamente entraba en el santuario el Padre, el Espíritu Santo y el ángel Miguel. Y Satanás se llenaba de envidia, pues por lo que no lo invitan a los santos concilios, y el Padre Celestial decía: todos ríndale homenaje a él. Es decir, que Satanás le obedecía, pero su corazón se estaba llenando de envidia y de celos. También testificaba que el bienestar de todas las criaturas que Dios había hecho dependía de la existencia del gobierno divino, de su ley. De modo que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres santos inteligentes, para impedir que fuere engañado en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para liberarlos de cometer pecado y sufrir de castigo. Comentario del Adventista, página 172, tomo 7, dice: hay una gran rebelión en el universo terrenal. No hay gran caudillo de esa rebelión. ¿No es acaso Satanás la vida y el alma de todas las variedades de rebelión que él mismo ha instigado? ¿No es el primer gran apóstata que se apartó de Dios? Existe una rebelión. Lucifer renunció a su lealtad y está en guerra contra el gobierno divino. Se le ha confiado a Cristo el sofocar la rebelión.
pido a nuestro pueblo que estudie el capítulo 28 para que podamos comprender mayormente qué es y cuáles son los rasgos de Satanás y de dónde inicia la maldad. Lo que allí se representa es que se refiere principalmente a Lucifer, el ángel caído, y sin embargo tiene un significado más amplio. No se describe a un ser, sino a un movimiento general, un movimiento que estudiaremos o que veremos más adelante. El texto dice, Isaías 15:12 dice: oh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las gentes. Lucifer es comparado con el rey Tiro, Lucifer, hijo de la mañana. Lucifer fue creado entonces por Cristo a su semejanza y originalmente no había ninguna mancha en él. Fue creado perfecto, originalmente respetaba la ley y era un seguidor de Cristo. Era ser creado semejante a Cristo, a su creador, y seguía a Cristo. Los dones y las facultades con los que Dios lo creó fueron facultades mentales, del habla, física, moral y de comer de la voluntad, y facultades de la voluntad. Dios concedió los dones naturales o facultades de Lucifer para que Lucifer emplease estos dones para la gloria de su Creador. Los dones espirituales o sobrenaturales del templo del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 y 23, estos dones, los dones espirituales, le fueron concebidos a Lucifer con dos propósitos. El primer propósito, para que sea un administrador, con mansedumbre y devoción a Dios. Con el segundo propósito, para promover la gloria de Dios. Hay un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles, página 35 y 34, nos dice: aunque Dios había creado a Lucifer, noble, hermoso, y le había dado un alto honor entre los huestes angelicales, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de la posibilidad de Satanás elegir a hacer el mal y pervertir sus dones. Podría haber permanecido en el favor de Dios, amando y honrando por la multitud angelical, dentro de su exaltada posición. Podría haber prescindido con espíritu generoso y altruista, y haber utilizado sus nobles y poderosos poderes para bendecir a otros y glorificar a su Creador. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la atención y la alabanza a sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su carga a servir a él. En lugar de decidir con toda su energía a servir a su Creador, dice La verdad acerca de los ángeles, página 34, hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los planes divinos y mandatos. Su corazón estaba lleno de amor, de gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo, y que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. Lo que Satanás ve acá es que la sabiduría que correspondía, porque era el más sabio entre los sabios en el cielo, venía de él mismo y no del Creador, quien se la creó. Y eso empezó a enaltecerse su corazón. Comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios. Lucifer comenzó a pensar que no fue el Hijo de Dios quien le dio esas facultades, sino que sus facultades eran inherentes de él. Entonces, en lugar de promover la gloria de Dios, comenzó a promover su propia gloria y a través de sí mismo la atención de los demás seres creados, hablando con respecto a un lenguaje celestial, porque allí cuando de los demás seres se refiere a los arcángeles, serafines, ángeles, todos lo que compone la hueste celestial. Poco a poco comenzó a buscar su propio honor. En otras palabras, en Lucifer empezó a desarrollarse esto que nosotros lo desarrollamos hoy también nosotros, el egoísmo. Es delicado porque proviene de Satanás. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban en su cargo a servirle a él.
Era el deber de Lucifer promover la gloria de Dios. Sin embargo, empezó a buscar que los ángeles le sirvieran a él en lugar de servirle a Dios. Así funciona el egoísmo. Desviar la mirada hacia Dios y enfocársela a uno mismo o a otra cosa. Y es la artimaña que ha hecho y le ha dado resultado hasta ahora. Primeros Escritos, página 33. Página 13.2, párrafo 2, poco a poco dice, poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:8. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:3. Lucifer empezó a albergar el deseo de ser como Dios. En Lucifer empezó a desarrollarse la codicia, empezó a codiciar el trono de Dios, a ser semejante a Dios. La envidia y codicia. Primeros Escritos, página 13:2, párrafo 2. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarse como pertenencia a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo le corresponde al Creador. En vez de procurar ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y en la lealtad de los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos y la condición a Dios. Cristo forma parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, como poderoso, autoridad e igual que Dios, iguales a los de Dios. En este caso, la escena que se nos está presentando es que la figura del Padre que Satanás ve como Dios, que es el Padre que contempla la gloria desde el principio, no la ha perdido. Ahora, que es Dios Todopoderoso, dice, este arcángel Miguel, ¿cierto? Que nosotros conocemos como Jesús, es igual a mí, porque también es Dios, y a él ríndalen honores, gloria y honra. Pero Lucifer lo miraba como uno igual a él. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles, había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles le honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloria, la luz que lo rodeaban al Dios eterno, habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con la placentera serenidad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Era lo que él se preguntaba. En Lucifer empezó a desarrollarse entonces también el descontento. Historia de la Redención, página 14, párrafo 2, dice, salió de la presencia del Padre descontento, lleno de envidia contra Jesucristo, congregó a las huestes angelicales disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era él mismo. Quisiera hacer un paro para decirles algo. La prueba de fidelidad de Satanás en el cielo fue Cristo Jesús en el ser de Miguel, en el arcángel Miguel. Ese era el árbol del bien y del mal, como lo fue para Adán en la tierra creada, el árbol del bien y del mal. Así que el árbol
no solamente de Satanás, sino de todos los ángeles, fue Cristo Jesús en persona del ángel Miguel. ¿Por qué? Porque debían obedecerle o desobedecerle. En este caso, Satanás le empezó a desobedecer y a llevar su desobediencia, sus propósitos, sus ideales a los otros ángeles creados, y entonces Cristo Jesús, que era el tema de discusión para él, se empezó a hacer probada la fe de los ángeles, al igual que como Adán y Eva con el árbol de la vida, del fruto del bien y el mal. Entonces el fruto del árbol, la prueba de fe para ellos era creer a Cristo sin obedecerle, simplemente porque amaban a Jesús y objetando las razones que Satanás presentaba. La envidia, entonces, Joya de los Testimonios, página 119, dice: la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo poder y gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios, envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia de Dios. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y las nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y reprechar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco a poco puede esperarse del envidioso, puesto que la envidia a una persona es admitir que ella es superior, o el orgullo no permite ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se asevera que aún más contra el objeto de su pasión, y con demasiada frecuencia pertenece incurable. Como Lucifer, a causa de su envidia y odio a Cristo, empezó a desarrollar el descontento, empezó así su tarea de generar el descontento y el odio entre los demás ángeles. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era el mismo, como quien había sido agredido referido a la presencia de Dios, había manifestado hacia Jesús, postergándose a él. Les dijo que de allí en adelante toda dulce libertad de que había disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor a servir? Les declaró que él los había congregado para asegurarse que no soportarían más esa invasión de sus derechos y de los derechos de ellos, que nunca más se inclinarían a Cristo, que se inclinarían ante Cristo, que tomarían para sí la honra que deberían haberse conferido, y sería el caudillo de todos los que estuviesen dispuestos a seguir y a obedecer su voz. Lo que hace es que Satanás les promete una falsa libertad en la cual ellos pueden elegir, y él sería su representante y estar en oposición con la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos y el amor de Cristo Jesús. Verdad acerca de los ángeles, página 38, dice: Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue aparcida de una manera sumamente seductora, y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, regocijó las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Lo que él hizo fue venderle su idea, y ya su idea de estar en contra del gobierno de
Cristo de Dios, entonces ya eso lo tomó como base para decir, es que no solamente soy yo el que pienso así. Él decía, la mitad de los ángeles de tu gobierno piensan como yo, por eso nos estamos revelando. Algunas de las presentaciones que Satanás hacía frente a Dios. Lucifer sembró la semilla de la duda y de la incredulidad en los otros ángeles para incitar así la enemistad contra Cristo. Luego, cuando esta semilla que él mismo plantó en los demás empezaron a brotar, Lucifer las presentó como los pensamientos y las ideas, las quejas de los otros ángeles contra el gobierno de Dios, en lugar de dar cara y presentarlas como ideas originalmente suyas. Quiero hacer otro alto acá para decirles que la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Lucifer, primero porque jamás en su vida habían escuchado una mentira. Ellos eran santos inocentes, lo son, los ángeles son santos incapaces de mentir. Y en ese entonces no sabían que era una mentira y que era una verdad. Y como venía de parte de la persona más importante del universo, la tomaron como una verdad absoluta. Entonces es lo que pasó. Por eso usted va a ver acá que muchos ángeles, y lo que hemos estado leyendo y mirando, es que muchos ángeles siguieron a Lucifer. Entonces fue por eso, porque en su inocencia no distinguían entre el bien y el mal, o entre lo falso y lo verdadero. Pero a cada uno se le dio la facultad de elegir, y cada uno de nosotros hoy en día también tenemos esa misma facultad, libre albedrío de elegir hacerlo o no hacerlo, pecar o no pecar. Satanás se quejó de los supuestos defectos en el manejo de los asuntos celestiales y buscó llenar la mente de los ángeles con su incitación, debido a que no tenía la supremacía. Sembró semillas de duda e incredulidad a causa de que no podía ser como Dios. Se esforzó en instalar la mente de los ángeles su propia envidia y descontento. Así fueron sembradas las semillas de la enemistad para después ser presentadas como una providentes de los ángeles y no de él mismo. De esta manera, el engañador podía mostrar que los demás ángeles pensaban como él. Los engañó. Por eso Satanás es el padre de la mentira. Es así que el siguiente paso en la rebelión de Lucifer fue ir en contra de Cristo, ir en contra de la ley. Y frente a todo esto, Dios Padre va a tomar una decisión. Abandonó su lugar en la inmediata presencia de Padre. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó inusualmente dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriéndoles que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonrar a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Lo que Satanás presenta es que la ley de Dios es eterna. Los 10 mandamientos de Dios son eternos. ¿Cuáles los 10 mandamientos? Los de Éxodo 20, del 3 al 22. Al 18. Esa ley es donde incluye el sábado, no matar, adorar a Dios, todos los 10 mandamientos. Y desde el principio vemos que Satanás dice que hay que abolirla, que no hay que cumplirla porque ellos son seres santos y no tienen necesidad de cumplirla. Pero también surge una pregunta y les dice a ellos, ¿y qué pasa si la quebrantamos? ¿Y qué pasa si no obedecemos esa ley? Entonces generaba mucho tipo de dudas y los ángeles empezaron a creer y a buscar a ese guiador malo que es Satanás. Entonces la perplejidad de la ley de Dios es el espejo que ellos vieron, que como ya estaban pecando, ya se vieron caídos por causa de ellos, porque allí se ve el reflejo del pecado, porque la ley nos muestra eso, el pecado.
La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentado una injusta cometida contra Lucifer, quien según se alegaba tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera elevada posición, ellos redundarían en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de Dios. Pero ahora, aún libertad que había gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernador absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Esos fueron los sutiles engaños que por medio de la situación del Lucifer continúan rápidamente por los atrios celestiales. Primeros Escritos 17, página. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Cuando Lucifer inicia esta era de rebelión en el cielo, no fue ahí mismo, eso fue mucho tiempo, como se menciona acá. Dice, la gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer, con esas rebeliones y cada día poniéndole quejas de su reino, de su organización, de su libertad, de nuevas leyes, de nuevas cosas, que todo en desacuerdo. Cada reunión y cada punto que era Satanás en contra de sus gobiernos y en especial de la ley de Dios. Después de que Lucifer tuvo la oportunidad de sembrar la semilla del mal, se desarrollaban primeramente en él, en los demás ángeles. Dios los va a mostrar su error y sus facultades para darle así la oportunidad a Lucifer para que se arrepintiese y cambiase. Es entonces que Lucifer va a tener la oportunidad de pararse ante todas las huestes celestiales y de confesar su error ante todos. Pero su decisión final fue otra. Debido al caso y la consistencia de la rebelión de Satanás, Dios decide pararlo frente a todas las huestes celestiales para que presente o se arrepienta de lo que está diciendo. Sin embargo, Dios esperaba que él tomara la mejor decisión, pero al final la decisión que él tomó fue orgullosamente seguir sus principios. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, 17. Los estatutos de Dios son divinos, son justos y que debía reconocerlo como tales ante todo el cielo. De haber hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios, aunque había abandonado su puesto de querubín protector. Se hubiera quedado volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándole con ocupar el lugar que se le había asignado en el gran plan de Dios. Habría sido restablecido en su puesto, pero había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión con Dios. Era la decisión que él debía tomar. ¿Sigues tu camino o sigues el de Cristo? O estás en contra estás con tu rebelión, casi decidido a volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se le permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente al tener que confesar que había errado. Pero sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a su autoridad que había estado presentado como injusta. Cuando Lucifer estuvo frente a una decisión final, obedecía a la rebelión de Dios. Estuvo a punto de volver a la obediencia, pero sin embargo el orgullo no se le permitió. Terrible es el orgullo. Un creador compasivo, deseoso de manifestar piedad hacia Lucifer y a sus seguidores, procuró hacerlo retroceder del abismo de la ruina del cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló a la longanimidad de Dios como una prueba evidente de que su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Si los ángeles se manifiestan firmes de su parte, dijo, aún podría conseguir todo lo que deseaba. Defendió persistentemente su conducta y se decidió lleno de gran conflicto contra su creador.
Así fue como Lucifer, el portador de la luz, el que compartía la gloria de Dios, ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Entonces el orgulloso y los demás malos rasgos de Satanás empiezan a manifestarse en los demás ángeles que le siguen. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido a las advertencias, podrían haber sido escapados del lazo de Satanás. Quiere decir que los ángeles, Satanás primordialmente y todos los ángeles, constantemente Dios les mostraba que se dieran al arrepentimiento, pero su orgulloso corazón, al igual de su líder, no les permitió retroceder y decidieron continuar con su plan. Pero permitieron que el orgulloso amor, el amor por su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divina fueron finalmente rechazados. En Satanás también se ve el origen de ese deseo de ser centro de atención e influencia sobre todos los demás. La verdad acerca de los ángeles, página 45, dice: Satanás estaba determinado a hacer de sí mismo el centro de influencia. Si no podemos ser la más alta autoridad del cielo, sería la más alta autoridad en rebelión contra el gobierno de Dios, y llegaría a ser la cabeza para controlar y no ser controlado. El Señor entonces, debido a esta situación, enfrenta la rebelión. Se convocó a todas las huestes angelicales para compadecer ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar con los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, designios a su Hijo, y que quería que todas las familias celestiales, incluida Satanás, le rindieran una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar el lugar que tenía en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que era cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo, exclamó Satanás. Declaró entonces que estaba preparado para hacerle frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder y fuerza contra fuerza. Entonces, que ante la decisión de Satanás usar la fuerza, se desciende la gran guerra en el cielo, en el que prevaleció Miguel y Cristo y sus ángeles fieles. Apocalipsis 12 entonces nos narra este pedazo de historia. 12:7 dice: y fue una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.